Imagínese estar al borde de una pista de aterrizaje bajo el abrasador sol mediterráneo, viendo cómo el cielo se sume en el caos. Humo negro, metal en llamas, el chirrido de motores llevados al límite. Imagínese saber que los hombres allá arriba están muriendo, uno a uno, y que la isla bajo sus pies, una isla de 270.000 civiles, está a una semana de la rendición. La Real Fuerza Aérea ha perdido tantos aviones que los pilotos están siendo racionados como munición. Los comandantes escriben cartas a casa que jamás pensaron escribir. La realidad es simple y brutal. Llegan más aviones enemigos que pilotos británicos para detenerlos. Y en medio de toda esa desesperación, apartado del resto, se encuentra un joven de un pequeño pueblo de Canadá. Un hombre al que 4 gobiernos e instituciones militares distintos le habían dicho que no era lo suficientemente bueno para volar para ellos. Un hombre al que habían tildado de temerario, insubordinado e incapaz para el servicio. Un hombre que había cruzado el océano haciendo autostop solo para demostrarles que estaban equivocados. Su nombre era George Frederick Pauling. Y lo que estaba a punto de hacer sobre los cielos de Malta en el verano de 1942 se convertiría en una de las hazañas individuales más asombrosas de toda la historia del combate aéreo. Esta es su historia. Para comprender la situación en la que se encontraba George Veurlin, primero hay que entender Malta, porque Malta no era un simple escenario de la Segunda Guerra Mundial. Malta era la garganta de la guerra, la pequeña y antigua isla de piedra caliza situada en el centro del mar Mediterráneo, a 96 kilómetros al sur de Sicilia y a 320 kilómetros al norte de la costa africana. Quien controlara Malta controlaría las líneas de suministro entre Europa y el norte de África. Y en 1942, el Afrika Korps de Erwin Rommel avanzaba hacia el este a través del desierto, amenazando con engullir Egipto, el canal de Suez y el control británico de todo Oriente Medio de un solo golpe. Para abastecer a Rommel, los alemanes e italianos necesitaban el Mediterráneo despejado, y Malta, situada justo en medio de esa ruta como un puño de piedra, era lo único que lo hacía imposible. Así pues, las potencias del eje decidieron destruirlo. Entre junio de 1940 y noviembre de 1942, Malta sufrió más de 3.000 bombardeos aéreos. 3.000. Para ponerlo en perspectiva, el Blitz de Londres, que ha quedado grabado en la memoria histórica como una de las campañas de bombardeo más devastadoras jamás infligidas a una población civil, consistió en aproximadamente 71 grandes ataques a lo largo de 9 meses. Malta sufrió más de 40 veces ese castigo en 2 años. A mediados de 1942, el gran puerto era un cementerio de barcos hundidos. Las raciones de comida se habían reducido a unas 1.500 calorías diarias por persona, una nutrición propia de la inanición. La población de la isla sobrevivía a base de comida enlatada, pan hecho con harina casi agotada y el orgullo ancestral y tenaz de un pueblo que había sido invadido, resistido y sobrevivido durante 4.000 años. Pero la batalla aérea se estaba volviendo catastrófica. La defensa aérea de Malta por parte de la Real Fuerza Aérea, RAF, en el verano de 1942 se basó principalmente en el Supermarine Spitfire, posiblemente mejor avión de combate jamás producido por Gran Bretaña. El Spitfire era rápido, elegante, sumamente maniobrable y, en manos de un piloto experto, verdaderamente aterrador. El problema radicaba en la superioridad numérica. La Luftwaffe y la Regia Aeronáutica, la Fuerza Aérea Italiana, realizaban cientos de incursiones diarias. Los Messerschmitt Bf-109, el mejor caza alemán de la guerra, escoltaban oleada tras oleada de bombarderos U-88 y E-111 sobre la isla. La RAF se encontraba a veces en inferioridad numérica de 5 o 6-1. Los pilotos que sobrevivían una semana eran considerados veteranos. Los que sobrevivían un mes se convertían en leyendas. Y muchos sobrevivían mucho menos tiempo. En junio de 1942, el escuadrón número 249 de la RAF, una de las principales unidades de Spitfire que defendía Malta, volaba con pilotos tan exhaustos que sufrían alucinaciones. Algunos aterrizaban, se quedaban dormidos en la cabina, el personal de tierra los sacaba a la fuerza y 2 horas después los volvían a subir al mismo avión para otro despegue. No dormían lo suficiente, no comían lo suficiente, no tenían suficiente de nada, excepto de los aviones enemigos que se acercaban. En medio de esta pesadilla, el 9 de junio de 1942, apareció un sargento piloto canadiense de 21 años con fama de ser imposible de controlar y una habilidad absolutamente asombrosa para derribar cosas en el aire. George Veurlin nació el 6 de diciembre de 1921 en Verdún,
Quebec, un suburbio obrero de Montreal. Su padre, Frederick Bolling, era maquinista. La familia no era adinerada. No tenían contactos. No se movían en los círculos de poder o privilegio que, en aquella época, solían determinar quién tenía oportunidades y quién no. Lo que George Verlin tenía, casi desde que pudo articular un pensamiento, era una obsesión singular, absorbente que lo definía todo: volar. Vio su primer avión a los 9 años durante una exhibición aérea cerca de Montreal. En ese instante, algo le impactó profundamente, algo que jamás podría explicar del todo. Una especie de reconocimiento, como si la máquina en el cielo le mostrara algo que ya sabía que existía, pero que aún no había descubierto. Desde ese día, no pensó en casi nada más. Leyó todos los manuales de aviación que pudo encontrar. Estudió la mecánica de los motores, la geometría del diseño de las alas, la física del flujo de aire sobre una superficie curva. Absorbió las tácticas de combate de los grandes ases de la Primera Guerra Mundial: Albert Boll, Manfred von Richthofen, Billy Bishop, no como figuras históricas distantes, sino como maestros. Analizó cómo volaban, cómo apuntaban, cómo pensaban en el cielo, donde no hay tiempo ni margen, y cada decisión se toma en fracciones de segundo. Cuando era adolescente, Verlin pasaba cada momento libre cerca de pequeños aeródromos, haciendo trabajos ocasionales para pilotos de avionetas a cambio de clases de vuelo informales. Lavaba aviones, limpiaba hangars, hacía recados, hacía lo que fuera necesario para subirse a una cabina, aunque solo fuera por 20 minutos, incluso en un destartalado avión de entrenamiento monomotor que olía a aceite y cuero viejo. A los 17 años, obtuvo su licencia de piloto civil. Sin duda, para un chico de una familia humilde sin contactos, eso era extraordinario. Pero lo que realmente quería era luchar. Y para eso, necesitaba un ejército, y el ejército tenía que quererlo. Y eso, por razones que parecerían casi cómicamente burocráticas si no fueran tan exasperantes, resultó ser el obstáculo más difícil. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Verlin se presentó como voluntario en la Real Fuerza Aérea Canadiense, CAF. Tenía 18 años, ya era un piloto civil experimentado y estaba lleno de ambición. La ARCAF lo examinó, revisó su solicitud y lo rechazó. ¿El motivo? No tenía el diploma de bachillerato. La ARCAF tenía requisitos educativos para los aspirantes a oficiales, y Verlin, que había abandonado los estudios prematuramente para dedicarse a la aviación, no los cumplía. Fue rechazado. Fue a China. En serio. Viajó a China con la intención de unirse a la Fuerza Aérea China, que estaba luchando contra Japón, y participar en misiones de combate. También fue rechazado en China. Le dijeron que era demasiado joven y que su documentación era insuficiente. Regresó. Intentó ingresar directamente en la RAF, solicitando ir a Gran Bretaña para volar con la Real Fuerza Aérea. Fue rechazado por tercera vez, esta vez por no tener suficiente documentación formal que demostrara sus horas de vuelo civil. Intentó ingresar en la Fuerza Aérea Finlandesa. Finlandia estaba en guerra con la Unión Soviética durante la Guerra de Invierno de 1939 a 1940, y Verlin quería ir a luchar. Fue rechazado de nuevo. Tenía 18 años. Era canadiense. No tenía formación militar formal. 4 rechazos de 4 fuerzas armadas diferentes. En ese momento, la mayoría de la gente habría llegado a una conclusión. Habrían encontrado un camino diferente. Habrían aceptado que el mundo les había dado una señal suficientemente clara y habrían ajustado sus ambiciones en consecuencia. George Bolling no hizo eso. En cambio, en la primavera de 1940, logró embarcarse en un buque mercante que cruzaba el Atlántico, trabajando como marinero para pagar su pasaje. Llegó a Gran Bretaña. Se presentó en una oficina de reclutamiento de la RAF y volvió a solicitar plaza. Esta vez, quizás porque la batalla de Inglaterra estaba en pleno apogeo y Gran Bretaña necesitaba pilotos desesperadamente, fue aceptado. Fue asignado a entrenamiento. Y por primera vez en su corta vida, la maquinaria del mundo militar comenzó a moverse a su favor. Sobresalió en el entrenamiento. Más que sobresalir, fue excepcional de una manera que incomodaba a sus instructores. Su vuelo era instintivo, hermoso y peligrosamente agresivo. Podía hacer que un Spitfire hiciera cosas que otros pilotos no podían, ejecutando maniobras al límite de las capacidades estructurales de la aeronave con una calma y precisión casi mecánicas. Pero su actitud hacia la autoridad era una fuente constante de fricción. No era grosero, exactamente.
No era hostil. Simplemente era indiferente a la jerarquía de una manera que desconcertaba e irritaba a los oficiales que esperaban deferencia como parte de la cultura profesional. Cuestionaba una orden si creía que era errónea. Modificaba una táctica si creía que era ineficiente. Le importaba profundamente hacer las cosas correctamente, pero definía correctamente basándose en la física, la geometría y su propia comprensión, cuidadosamente razonada, del combate aéreo, no en el rango. Fue destinado brevemente al Escuadrón número 41 en Gran Bretaña a principios de 1942, donde derribó un avión alemán y dañó varios más. Sus comandantes destacaron su habilidad y su insubordinación casi por igual. Cuando se confirmó su destino en Malta, algunos de los oficiales que lo tramitaron quizás sintieron un discreto alivio. Malta necesitaba buenos pilotos, y George Veurlin, independientemente de sus cualidades personales, era sin duda un excelente piloto. Tenía 21 años. Era delgado, de ojos azules y sorprendentemente tranquilo para un hombre enviado al destino de caza más peligroso del mundo. El 9 de junio de 1942, aterrizó su Spitfire en una pista llena de cráteres y marcas de bombas en la isla de Malta y se incorporó al escuadrón número 249. Lo que sucedió después es difícil de describir sin recurrir a un lenguaje exagerado, porque las cifras reales son tan extraordinarias que resultan difíciles de creer. Pero las cifras son reales, están documentadas y se conservan en los registros oficiales de combate de la RAF y en los relatos de los pilotos y oficiales que las presenciaron. En el aire, George Veurlin era una persona completamente distinta como era en tierra. La torpeza, la fricción con la autoridad, las dificultades sociales, la sensación de estar ligeramente desfasado con el mundo, todo eso desaparecía. En la cabina, se sentía completo. Había dedicado años a pensar en una sola cosa, y esa cosa era precisamente lo que estaba haciendo ahora. Entendía el combate aéreo no como una cuestión de valentía o instinto, sino como un problema de geometría aplicada, y era extraordinariamente bueno en geometría. La mayoría de los pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial apuntaban sus armas como un cazador apunta una escopeta, disparando una ráfaga en dirección general al objetivo con la esperanza de que suficientes proyectiles alcanzaran un punto vital. Esto era comprensible. Un objetivo que se mueve a 560 km por hora en 3 dimensiones, visto a través de una mira reflectora mientras uno mismo se mueve a velocidades similares en una dirección diferente, es prácticamente imposible de alcanzar con precisión. La doctrina estándar era acercarse, muy cerca, idealmente a menos de 180 metros, y luego disparar. A esa distancia, incluso una puntería imprecisa era letal. Veurlin no lo hacía así. Había dedicado años a estudiar las matemáticas del tiro de desviación. El arte de disparar no hacia donde está el objetivo, sino hacia donde estará cuando lleguen las balas. Podía calcular mentalmente, en tiempo real, el ángulo, la distancia, la diferencia de velocidad y el tiempo de vuelo de su munición mientras maniobraba un Spitfire en un combate aéreo a gran altitud. Afirmaba que podía calcular distancias en el aire con una precisión de 25 yardas solo con la vista, una afirmación que sus compañeros pilotos inicialmente descartaron como fanfarronería hasta que lo vieron hacerlo, repetidamente, desde ángulos y distancias que nadie más habría atrevido a intentar. Además, poseía una visión extraordinaria. Su agudeza visual había sido comprobada y era superior a la media. Podía divisar aeronaves a distancias que otros pilotos simplemente no podían ver. Había desarrollado el hábito de escudriñar constantemente el cielo de forma sistemática, como en una cuadrícula, en lugar de limitarse a observar dónde ocurrían los acontecimientos. Encontraba enemigos que otros no habían visto. Procesaba la geometría de una situación en desarrollo más rápido que nadie a su alrededor. El resultado fue que Veurlin disparaba ráfagas más cortas desde mayor distancia y con una precisión más devastadora que cualquier otro piloto de su escuadrón. No desperdiciaba munición. No disparaba hasta estar seguro, y cuando disparaba, daba en el blanco. En su primera misión de combate a gran escala sobre Malta, derribó un Messerschmitt Bf-109. Era el 10 de junio de 1942, su segundo día en la isla. Llevaba 24 horas en Malta. El ritmo de la batalla aérea sobre Malta en junio y julio de 1942 no tenía precedentes en el teatro de operaciones europeo. La Luftwaffe y la Regia Aeronáutica realizaban 3, 4, a veces 5 incursiones importantes al día. La RAF desplegaba sus Spitfires en pequeños grupos, a menudo solo 8 o 12 aviones, para interceptar formaciones de 50, 60, a veces 100 aviones enemigos. Cada misión era un ejercicio de desesperación controlada.
Los pilotos ascendían lo más rápido posible, localizaban los objetivos que podían alcanzar, disparaban hasta agotar su munición o ser alcanzados, y luego descendían en picado a la pista, se reabastecían de munición y combustible y volvían a despegar. En este entorno, las habilidades particulares de Wehrli se adaptaban perfectamente a la situación. Podía identificar un objetivo rápidamente, calcular la solución con agilidad, disparar con precisión y retirarse antes de que la escolta enemiga pudiera reaccionar. No era un piloto de combate cuerpo a cuerpo. No se quedaba en las luchas aéreas más tiempo de necesario. Atacaba, acertaba y se retiraba. Su actuación era tan clínica que inquietaba ligeramente a algunos pilotos, como si estuvieran viendo algo operar a una frecuencia distinta a la humana. En sus primeras 6 misiones sobre Malta, 6 misiones que abarcaron los últimos días de junio y los primeros de julio de 1942, Wehrli derribó, confirmó y acreditó oficialmente 23 aviones enemigos. 23 derribos en 6 misiones. Un promedio de casi 4 aviones por misión, en una época en la que un piloto que conseguía 4 derribos en todo un destino era considerado un activo importante. En algunas de esas 6 misiones, derribó 3 o 4 aviones en una sola salida. Volaba un caza monomotor contra algunos de los mejores pilotos que Alemania e Italia habían producido, en un cielo donde las probabilidades nunca estaban a su favor, y ganaba con una consistencia que ponía a prueba la credibilidad de quienes no lo presenciaron. Sus compañeros pilotos le pusieron un apodo. Lo llamaban Loco. Era un apodo cariñoso, un homenaje a su carácter poco convencional, a sus ángulos de tiro excéntricos y a su disposición a intentar tiros desviados que nadie más atrevería a hacer. Lo llevaba con orgullo. El punto culminante de la campaña de George Wehrli en Malta llegó el 27 de julio de 1942, un día que los pilotos que estuvieron allí describirían durante el resto de sus vidas. La mañana había comenzado como siempre comenzaban las mañanas en Malta ese verano, con imágenes de radar que mostraban grandes formaciones de aviones enemigos congregándose sobre Sicilia, a 112 kilómetros al norte. Los controladores de la RAF, en su sala de operaciones subterránea, rastrearon los contactos, calcularon las trayectorias de aproximación y comenzaron a desplegar sus cazas. A media mañana, más de 100 aviones del eje, una combinación de bombarderos Yankees U-88 y su escolta Bf-109, cruzaban el canal de Sicilia rumbo al sur. El escuadrón 249 movilizó sus Spitfires disponibles. Wehrli ascendió a gran altitud a través del brillante aire mediterráneo, mientras la isla de Malta se reducía bajo la una pálida silueta de piedra caliza en un mar azul profundo. Había aprendido a interpretar ese cielo como un jugador de ajedrez interpreta un tablero, anticipando las posiciones, prediciendo los movimientos e identificando las vulnerabilidades antes de que se manifestaran. Lo ocurrido durante la siguiente hora quedó documentado en los informes oficiales de combate y fue confirmado por múltiples testigos, tanto en el aire como en tierra. Wehrli interceptó la formación que se aproximaba y comenzó a atravesarla con una meticulosidad casi sistemática. Eligió objetivos en los extremos de la formación, donde estaban más expuestos. Calculó sus ángulos con cuidado y paciencia, sin precipitarse, incluso cuando el cielo a su alrededor se llenó de fuego trazador y aviones en picada. Disparó ráfagas cortas y precisas. Maniobró para evitar a los escoltas. Encontró nuevos objetivos. Volvió a disparar. Cuando aterrizó esa tarde, la munición de su Spitfire se había agotado y la grabación de la cámara de a bordo confirmaba lo que su radio había estado contando durante el combate. Había derribado 4 aviones en una sola misión. Sumándose a su creciente cuenta, el número se estaba volviendo casi abstracto. El tipo de cifra que se ve en un marcador deportivo, no en los informes de combate de una guerra aérea real. Durante la campaña de Malta, Wehrli logró 27 victorias aéreas confirmadas, todas ellas conseguidas entre junio y octubre de 1942, un periodo de aproximadamente 4 meses. La mayoría de esos derribos, la extraordinaria racha que le dio fama, se produjeron en sus primeras 6 misiones y en las intensas semanas de combate que siguieron. También sufrió daños. Fue alcanzado, se vio obligado a saltar en paracaídas, recibió disparos. Finalmente, resultó gravemente herido cuando su avión de transporte fue derribado sobre el mar en octubre de 1942. Fue rescatado del agua con múltiples heridas, el tobillo destrozado por una bala y enviado de regreso a Canadá en noviembre. Un héroe, una celebridad, un rostro en las portadas de los periódicos desde Montreal hasta Londres, y aún con 20 años. La RAF le otorgó la medalla al vuelo distinguido, la cruz de vuelo distinguido,
la barra a la Cruz de Vuelo Distinguido y la medalla al Valor Excepcional. Se convirtió en el aviador canadiense más condecorado en la historia de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Las 4 organizaciones que le habían dicho que no era lo suficientemente bueno ahora veían como el mundo lo colmaba de medallas. ¿Qué se hace con una historia como esta después de que termina? Esa es la pregunta que la historia debe responder sobre George Veblen, porque su historia no tuvo un final feliz. La guerra llegó a su fin. El gran propósito que había organizado su vida, aquello por lo que había cruzado océanos y desafiado instituciones, había terminado. Y lo que quedó fue un joven de 20 y tantos años que había sido el piloto de caza más letal en el teatro de operaciones del Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, y que ahora se encontraba en un mundo de paz que no tenía una categoría para lo que él era. Luchó con ahínco. Tuvo dificultades para adaptarse a la vida civil, síntomas que hoy reconoceríamos inmediatamente como propios del trastorno de estrés postraumático. Estaba inquieto. Le costaba mantener un empleo. Se convirtió al catolicismo, encontrando en su estructura y ritual algo que el mundo de la posguerra no le ofrecía. Probó con la aviación comercial. Viajó entre Canadá y Estados Unidos buscando un propósito. En 1948, el recién declarado Estado de Israel libraba su guerra de independencia contra los ejércitos árabes que lo habían invadido inmediatamente después de su fundación. Israel necesitaba pilotos con urgencia. Veblen, de 26 años y con muchas ganas de volver a volar, se alistó como voluntario. El 20 de mayo de 1948, el avión de transporte que pilotaba para la Fuerza Aérea Israelí, un Nordwind Norseman, se estrelló al despegar del aeropuerto Urba de Roma. George Frederick Bulling Felicio tenía 26 años. La investigación del accidente nunca determinó de forma concluyente la causa. Algunos sospecharon de sabotaje. Nunca se demostró nada. Fue enterrado en Roma y, posteriormente, sus cenizas fueron trasladadas a Israel, en Haifa, con todos los honores militares, por un país cuya existencia había llegado a apoyar y cuya fuerza aérea había contribuido a construir. No dejó un gran legado institucional. No fundó ninguna escuela. No comandó ninguna unidad importante. No sobrevivió a la guerra para escribir memorias, ni para aparecer en programas de televisión de posguerra, ni para influir en la doctrina oficial como hicieron algunos de sus contemporáneos. Lo que dejó fue el registro, las 27 victorias confirmadas, las medallas, el testimonio de los pilotos y el personal de tierra que lo habían visto trabajar en el cielo de Malta durante el verano y que se marcharon con la convicción, algo desconcertada, de haber presenciado algo fuera de lo común en el desempeño humano. Pero su legado se manifiesta de maneras que quizás no se reconozcan de inmediato. La campaña de Malta, que la extraordinaria actuación de Veblen contribuyó a sostener en un momento crítico, fue una de las contiendas decisivas a pequeña escala de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1942, el rey Jorge V de Gran Bretaña otorgó la Cruz de Jorge, la máxima condecoración civil del sistema británico, a toda la isla de Malta en su conjunto, un reconocimiento casi sin precedentes al heroísmo colectivo bajo un ataque sostenido. La isla resistió. Las líneas de suministro de Rommel nunca fueron aseguradas por completo. Su avance se estancó en el Alamein en octubre de 1942, el mismo mes en que Veblen fue rescatado del mar herido, y la situación en el norte de África comenzó a cambiar. La batalla de Malta es uno de los grandes ejemplos de la historia sobre cómo una fuerza pequeña y en inferioridad numérica, en una posición estratégicamente crucial, puede determinar el resultado de un conflicto mucho mayor. Y en el verano de 1942, cuando el equilibrio era más delicado y el resultado más incierto, uno de los factores más importantes para la supervivencia de Malta fue un joven canadiense que había sido rechazado 4 veces y que había cruzado el océano haciendo autostop en un barco mercante porque se negaba a aceptar uno rotundo. Volaba un caza monomotor contra algunos de los mejores pilotos que Alemania e Italia habían producido, en un cielo donde las probabilidades nunca estaban a su favor, y ganaba con una consistencia que ponía a prueba la credibilidad de quienes no lo presenciaron. Sus compañeros pilotos le pusieron un apodo. Lo llamaban Loco. Era un apodo cariñoso, un homenaje a su carácter poco convencional, a sus ángulos de tiro excéntricos y a su disposición a intentar tiros desviados que nadie más atrevería a hacer. Lo llevaba con orgullo. El punto culminante de la campaña de George Veblen en Malta llegó el 27 de julio de 1942, un día que los pilotos que estuvieron allí describirían durante el resto de sus vidas. La mañana había comenzado como siempre comenzaban las mañanas en Malta ese verano,
con imágenes de radar que mostraban grandes formaciones de aviones enemigos congregándose sobre Sicilia, a 112 kilómetros al norte. Los controladores de la RAF, en su sala de operaciones subterránea, rastrearon los contactos, calcularon las trayectorias de aproximación y comenzaron a desplegar sus cazas. A media mañana, más de 100 aviones del eje, una combinación de bombarderos Yankees U-88 y su escolta Bf-109, cruzaban el canal de Sicilia rumbo al sur. El escuadrón 249 movilizó sus Spitfires disponibles. Veurlin ascendió a gran altitud a través del brillante aire mediterráneo, mientras la isla de Malta se reducía bajo una pálida silueta de piedra caliza en un mar azul profundo. Había aprendido a interpretar ese cielo como un jugador de ajedrez interpreta un tablero, anticipando las posiciones, prediciendo los movimientos e identificando las vulnerabilidades antes de que se manifestaran. Lo ocurrido durante la siguiente hora quedó documentado en los informes oficiales de combate y fue confirmado por múltiples testigos, tanto en el aire como en tierra. Veurlin interceptó la formación que se aproximaba y comenzó a atravesarla con una meticulosidad casi sistemática. Eligió objetivos en los extremos de la formación, donde estaban más expuestos. Calculó sus ángulos con cuidado y paciencia, sin precipitarse, incluso cuando el cielo a su alrededor se llenó de fuego trazador y aviones en picada. Disparó ráfagas cortas y precisas. Maniobró para evitar a los escoltas. Encontró nuevos objetivos. Volvió a disparar. Cuando aterrizó esa tarde, la munición de su Spitfire se había agotado y la grabación de la cámara de a bordo confirmaba lo que su radio había estado contando durante el combate. Había derribado 4 aviones en una sola misión. Sumándose a su creciente cuenta, el número se estaba volviendo casi abstracto. El tipo de cifra que se ve en un marcador deportivo, no en los informes de combate de una guerra aérea real. Durante la campaña de Malta, Veurlin logró 27 victorias aéreas confirmadas, todas ellas conseguidas entre junio y octubre de 1942, un periodo de aproximadamente 4 meses. La mayoría de esos derribos, la extraordinaria racha que le dio fama, se produjeron en sus primeras 6 misiones y en las intensas semanas de combate que siguieron. También sufrió daños. Fue alcanzado, se vio obligado a saltar en paracaídas, recibió disparos. Finalmente, resultó gravemente herido cuando su avión de transporte fue derribado sobre el mar en octubre de 1942. Fue rescatado del agua con múltiples heridas, el tobillo destrozado por una bala y enviado de regreso a Canadá en noviembre. Un héroe, una celebridad, un rostro en las portadas de los periódicos desde Montreal hasta Londres, y aún con 20 años. La RAF le otorgó la medalla al vuelo distinguido, la cruz de vuelo distinguido, la barra a la cruz de vuelo distinguido y la medalla al valor excepcional. Se convirtió en el aviador canadiense más condecorado en la historia de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Las 4 organizaciones que le habían dicho que no era lo suficientemente bueno ahora veían como el mundo lo colmaba de medallas. ¿Qué se hace con una historia como esta después de que termina? Esa es la pregunta que la historia debe responder sobre George Veurlin, porque su historia no tuvo un final feliz. La guerra llegó a su fin. El gran propósito que había organizado su vida, aquello por lo que había cruzado océanos y desafiado instituciones, había terminado. Y lo que quedó fue un joven de 20 y tantos años que había sido el piloto de caza más letal en el teatro de operaciones del Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, y que ahora se encontraba en un mundo de paz que no tenía una categoría para lo que él era. Luchó con ahínco. Tuvo dificultades para adaptarse a la vida civil, síntomas que hoy reconoceríamos inmediatamente como propios del trastorno de estrés postraumático. Estaba inquieto. Le costaba mantener un empleo. Se convirtió al catolicismo, encontrando en su estructura y ritual algo que el mundo de la posguerra no le ofrecía. Probó con la aviación comercial. Viajó entre Canadá y Estados Unidos buscando un propósito. En 1948, el recién declarado Estado de Israel libraba su guerra de independencia contra los ejércitos árabes que lo habían invadido inmediatamente después de su fundación. Israel necesitaba pilotos con urgencia. Veurlin, de 26 años y con muchas ganas de volver a volar, se alistó como voluntario. El 20 de mayo de 1948, el avión de transporte que pilotaba para la Fuerza Aérea Israelí, un Nordwind Norseman, se estrelló al despegar del aeropuerto Urba de Roma. George Frederick Bulling Felicio tenía 26 años. La investigación del accidente nunca determinó de forma concluyente la causa. Algunos sospecharon de sabotaje. Nunca se demostró nada. Fue enterrado en Roma y, posteriormente, sus cenizas fueron trasladadas a Israel, en Haifa, con todos los honores militares,
por un país cuya existencia había llegado a apoyar y cuya fuerza aérea había contribuido a construir. No dejó un gran legado institucional. No fundó ninguna escuela. No comandó ninguna unidad importante. No sobrevivió a la guerra para escribir memorias, ni para aparecer en programas de televisión de posguerra, ni para influir en la doctrina oficial como hicieron algunos de sus contemporáneos. Lo que dejó fue el registro, las 27 victorias confirmadas, las medallas, el testimonio de los pilotos y el personal de tierra que lo habían visto trabajar en el cielo de Malta durante el verano y que se marcharon con la convicción, algo desconcertada, de haber presenciado algo fuera de lo común en el desempeño humano. Pero su legado se manifiesta de maneras que quizás no se reconozcan de inmediato. La campaña de Malta, que la extraordinaria actuación de Veulen contribuyó a sostener en un momento crítico, fue una de las contiendas decisivas a pequeña escala de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1942, el rey Jorge V de Gran Bretaña otorgó la Cruz de Jorge, la máxima condecoración civil del sistema británico, a toda la isla de Malta en su conjunto, un reconocimiento casi sin precedentes al heroísmo colectivo bajo un ataque sostenido. La isla resistió. Las líneas de suministro de Rommel nunca fueron aseguradas por completo. Su avance se estancó en el Alamein en octubre de 1942, el mismo mes en que Veulen fue rescatado del mar herido, y la situación en el norte de África comenzó a cambiar. La batalla de Malta es uno de los grandes ejemplos de la historia sobre cómo una fuerza pequeña y en inferioridad numérica, en una posición estratégicamente crucial, puede determinar el resultado de un conflicto mucho mayor. Y en el verano de 1942, cuando el equilibrio era más delicado y el resultado más incierto, uno de los factores más importantes para la supervivencia de Malta fue un joven canadiense que había sido rechazado 4 veces y que había cruzado el océano haciendo autostop en un barco mercante porque se negaba a aceptar uno rotundo.